nos edifiquemos diariamente, pero también veamos o analicemos si nosotros estamos también pasando por este trastorno que no nos permite crecer y estar fuertes y sanos espiritualmente para poder enfrentar estos tiempos que estamos viviendo, los cuales están llenos de maldad. Porque la realidad es que cada vez que salimos a la calle, estaremos enfrentando un mundo lleno de maldad y de nuevas ideologías, las cuales tenemos que desechar porque son instrumentos de Satanás para que el hombre y la mujer no glorifiquen a Dios con su vida y con sus hechos. Por eso cada día debemos llenar nuestra mente con la mente de Dios por medio de su palabra. Porque si no lo hacemos, nuestro ser espiritual estará tan débil que no podrá enfrentar los conceptos del mundo que Dios no aprueba en su palabra. Por eso el Señor nos dice por medio del apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versos 1 y 2, se los vamos a poner en la pantalla. Nos dice aquí la Escritura: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego nos dice en el verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, mis hermanos, si queremos transformar nuestro entendimiento para conocer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, necesitamos primeramente estar llenando nuestra mente con la mente de Dios a través de su palabra. Entonces la anorexia espiritual se refiere a la falta del alimento que encontramos en la palabra de Dios. Ahora, en el caso de la bulimia espiritual, a diferencia de la anorexia, en este caso sí se busca diariamente la lectura de la palabra de Dios, incluso hasta escuchar sermones para comprender cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Solo que una vez que se recibe el alimento espiritual, inmediatamente se expulsa para no generar los nutrientes que nuestro espíritu necesita. Ahora, la evidencia de que es expulsado el alimento recibido es porque no se obedece la instrucción recibida. Porque, mis hermanos, ¿de qué sirve estar leyendo todos los días la palabra de Dios y de igual forma escuchar sermones si nuestra forma de vivir no cambia? La realidad es que seremos solamente oidores cuando debemos ser hacedores, como lo menciona Santiago en Santiago capítulo 1, versos 22 al 24 que les ponemos en la pantalla. Dice la palabra, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Entonces, mis hermanos, de nada nos va a servir estar escuchando la palabra de Dios si no la obedecemos. Por eso es importante la obediencia para que podamos nutrir y crecer espiritualmente cada vez que estemos leyendo la palabra de Dios. Que nos nutra y nos haga crecer. Pero necesitamos obedecerla. Obedecer cada instrucción que el Señor nos está dando en su palabra. Porque si recibimos la instrucción y no lo obedecemos, es como si nos alimentáramos y luego lo aventáramos para afuera, porque no nos quedamos con nada, nos quedamos exactamente igual.
sin nutrirnos. Entonces, teniendo esto en mente, es decir, la importancia de la lectura de la palabra de Dios y la obediencia a ella, veamos las instrucciones que el Señor nos va a dar por medio del apóstol Pablo a partir del verso 1 del texto base, donde nos dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Aquí entramos al primer punto de la enseñanza. Esto es la obediencia hacia los padres, de los hijos hacia los padres. La obediencia de los hijos hacia los padres. Ahora, sabemos que hay matrimonios que actualmente no tienen hijos y posiblemente estén pensando que esta enseñanza no aplique para ustedes. Sin embargo, es importante ponerle atención al menos por las siguientes dos razones. En primer lugar, porque Dios puede bendecirlos en el futuro con un hijo derivado a que Dios es todopoderoso para hacerlo, si Él lo quiere hacer o no es así. Y en segundo lugar, porque podemos tener matrimonios a nuestro alrededor que están teniendo problemas con sus hijos, como por ejemplo de un hermano en la carne, de un vecino, de un compañero de trabajo o de alguien que simplemente se nos acercó y nos comentó que tiene problemas con sus hijos. Así que, aunque no tengamos hijos en este momento, podemos ser un instrumento en las manos de Dios para ayudar a otros matrimonios que no saben ni tienen idea de cómo dirigir a sus hijos. Porque definitivamente estamos viviendo tiempos de mucha anarquía, porque hay muchos jóvenes que han crecido sin la dirección de un padre, y cuando esos hijos son padres, no tienen ni la menor idea de cómo dirigir a sus hijos. Entonces, con esto en mente, entremos a la primera instrucción que Pablo nos presenta en el texto base, donde Dios nos dice que los hijos deben obedecer a los padres. Ahora, si ustedes observan, el capítulo 6 inicia diciendo hijos, lo cual nos da a entender que los padres no asistían a las reuniones de la iglesia sin los hijos en el primer siglo, para que cuando se leyeran las cartas, los hijos también escucharan. De hecho, Pablo dio instrucciones de que se leyeran sus cartas en las iglesias, como lo vemos en Colosenses 4:16. Se los ponemos en la pantalla. Dice aquí Pablo: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Entonces es claro que las cartas de Pablo eran leídas en las iglesias para recibir instrucción de parte de Dios. Sin embargo, se esperaba que los hijos también estuvieran presentes. Sin embargo, aquí también es importante considerar otro contexto, porque en el primer siglo, así como no se valoraba la vida de muchas mujeres, tanto en el contexto judío como en el griego, en el contexto romano, muchos niños y niñas corrían peligro de muerte, porque los padres romanos tenían el poder absoluto sobre la familia, al punto que si un padre le daba la gana, podía vender a sus hijos como esclavos, hacerlos trabajar en sus tierras con cadenas, castigarlos sin piedad, incluso condenarlos a muerte si así le daba la gana. Por lo cual el poder del padre se extendía sobre el hijo toda su vida. Por lo cual los hijos nunca alcanzaban a tener una mayoría de edad para poder tomar sus propias decisiones, como pasa en nuestros días. Porque en el contexto romano no importaba que un hijo fuera adulto o incluso fuera un magistrado, porque el padre siempre tenía el poder absoluto sobre él. Ahora, un padre romano
también podía abandonar a su hijo desde el mismo momento de su nacimiento, si él así lo deseaba. En este sentido, un comentarista menciona que existe una carta fechada del año 1 antes de Cristo de un hombre llamado Hilario que le escribe a su mujer llamada Aris y le dice lo siguiente: saludos cordiales. También para mis queridos Vero y Apolinario. Sabe que continuamos hasta ahora en Alejandrina. No te preocupes si me quedo aquí cuando todos los demás vuelvan. Te pido y te ruego que tengas cuidado del niño y tan pronto como recibamos nuestra paga, te la mandaré. Si tienes suerte y lo que nace es niño, que viva. Si es niña, tírala. Esto nos enseña que el padre tenía toda la autoridad para decidir en la vida de su hijo o de su hija. Por lo cual un bebé en el contexto romano siempre corría peligro de ser repudiado o abandonado, o incluso le podían dar muerte. Ahora, en los tiempos de Pablo, los hijos no deseados, sobre todo en el contexto romano, podían ser recogidos para después venderse como esclavos o dedicarlos a la prostitución. Sin embargo, en el contexto del Evangelio, todo esto cambió. Por eso Pablo considera dentro de sus escritos instrucciones para los hijos como parte de una familia cristiana, independientemente de su contexto, es decir, judío, griego o romano. Porque ahora en Cristo todos los padres tienen obligaciones con los hijos y los hijos con los padres. Por eso Pablo dice: hijos, obedeced a sus padres. Ahora, la palabra obedecer en el original tiene la idea de estar escuchando o estar atento a algo, pero con la intención de obedecer. Por ejemplo, un padre le dice a su hijo: mira, me voy a meter a bañar y en cualquier momento va a llegar tu tío, te encargo que le digas que me espere en la sala. Entonces, si el hijo está jugando, va a tener que estar atento para que en cuanto toquen la puerta y vea que es su tío, lo pase a la sala. Esta es la idea de la palabra obedecer, porque se refiere a escuchar algo para obedecerlo. Sin embargo, también es importante mencionar que los hijos desde que nacen también son pecadores igual que nosotros y por lo tanto el pecado también los va a controlar para que no sean obedientes. En este sentido, escuché a un predicador decir que muchos padres cuando vienen a pedirle consejería, dice que le dicen que no pueden controlar a sus niños. ¿Cómo le hago, pastor? Sin embargo, dentro de la consejería le dicen al pastor: mi hijo tiene buen corazón, es bueno. Sin embargo, se comporta como un diablo, porque no obedece. Ahora, el motivo es, obviamente, porque el pecado lo controla para que actúe así. Por eso necesitan conocer a Jesucristo desde pequeños, y la mejor forma de hacerlo es por medio de la instrucción y el modelo de los padres. Porque si los padres también se comportan como diablos, ese es el modelo que los hijos van a aprender. Por eso, la gran responsabilidad que hay en los padres para que modelen a sus hijos el Evangelio. Porque la responsabilidad no es de la iglesia. La responsabilidad es de los padres desde el hogar, para que los hijos puedan ver, padres, leyendo todos los días la palabra de Dios, buscando la sabiduría de lo alto, pero también siendo obedientes a la instrucción que están recibiendo. Padres orando en todo tiempo para poner sus cargas en el Señor. Padres asistiendo puntualmente a los servicios de la iglesia para venir a adorar y a glorificar a su Señor Jesucristo. Pero si los hijos no ven estos modelos,
¿cómo van a aprender a vivir vidas de acuerdo al Evangelio? O vidas de acuerdo a la vida cristiana. Ahora, por otro lado, tampoco olvidemos la responsabilidad de los padres de enseñar a sus hijos la obediencia y el respeto. Porque un niño, antes de hablar o caminar, debe percibir que hay una autoridad en casa, y esa es la de los padres. Pero si el hijo aprende a actuar con autoridad sobre sus padres, la realidad es que va a terminar haciendo lo que le da la gana y por lo tanto será un dolor de cabeza para sus padres. Por eso es importante que los hijos aprendan desde muy pequeños que están bajo una autoridad a la cual ellos deben de obedecer. Ahora, la Escritura nos da algunos ejemplos de hijos que fueron obedientes a sus padres. Por ejemplo, tenemos a José en Génesis capítulo 37, versos 12 al 14, se los vamos a poner en la pantalla. Dice aquí la Escritura: después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven, y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos, y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem. Esta escritura nos enseña que José era un hijo obediente a su padre. Porque cuando su padre le daba una instrucción, José decía: heme aquí. ¿Se imaginan, mis hermanos, tener hijos así, que cuando le damos una instrucción nos digan: heme aquí? Ahora, otro ejemplo es el de David en 1 Samuel capítulo 17, versos 17 al 20, que también les ponemos en la pantalla. 1 Samuel capítulo 17, versos 17 al 20 nos dice: y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado, y estos 10 panes, y llévalos pronto al campamento de tus hermanos, y estos 10 quesos de leche que los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, dejando las ovejas al cuidado de un guarda, y se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combates. Aquí vemos cómo David es otro ejemplo de un hijo obediente. Dijo su padre: ve para allá con tus hermanos, y él fue. Sin embargo, mis hermanos, Jesús también nos dejó un ejemplo de obediencia a sus padres. Veamos esto en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versos 41 en adelante. Véanlo ahora en su Biblia. Lucas 2, 41 en adelante. Lucas 2:41 nos dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaron entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron la palabra que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba, como dice que estaba,
sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Ahora, esta escritura nos narra cómo Jesús estaba haciendo la voluntad del Padre. Sin embargo, aún no era el tiempo de su ministerio. Por eso regresó con sus padres en sujeción, es decir, en obediencia a ellos. Pero llegado el tiempo, Jesús se inició su ministerio hablando del reino. Pero vemos que de niño él fue obediente a sus padres. Ahora, aquí también es importante entender que para que nuestros hijos sean obedientes, necesitamos primeramente instruirlos y no soltarlos. Porque si los soltamos, cuando lleguen a la adolescencia harán solamente su voluntad. Como sigue pasando en muchos jóvenes de nuestros días, los cuales como crecieron sin autoridad e instrucción en el hogar, ahora son unos delincuentes. Y si nos descuidamos, nos van a dejar sin pila en el carro, sin copas en las llantas. Y si se meten a la casa, ni se diga. Ahora, la realidad es que todo esto se puede evitar si los padres enseñan e instruyen a los hijos desde muy pequeños. Sobre todo, los principios bíblicos que el Señor nos dejó en su palabra, donde obviamente está incluida la obediencia de los hijos, derivado a que esto es justo o es correcto, como dice Pablo al final del verso 1 en el texto base. Ahora, por otro lado, tampoco olvidemos que nosotros, hablando espiritualmente, también somos hijos porque tenemos un Padre Celestial al cual debemos de obedecer. Pero si solamente escuchamos y no obedecemos, estaremos como los bulímicos espirituales que escuchan la palabra, pero la expulsan por medio de la desobediencia. Y de esa forma no podremos nutrirnos y estar fuertes para poder enfrentar todas las acechanzas del enemigo, el cual quiere que estemos derrotados espiritualmente. Así que, mis hermanos, seamos obedientes a la voz de Dios para que podamos estar fuertes espiritualmente y vivamos en victoria por medio de Jesucristo, como Pablo lo menciona en 1 Corintios, capítulo 15, versos 57 al 58, se los ponemos en la pantalla. Dice aquí Pablo: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que por medio de Jesucristo, mis hermanos, tenemos la victoria. Sin embargo, nuestra responsabilidad es estar firmes y constantes, creciendo siempre en la obra del Señor. Pero para poder hacerlo, necesitamos primeramente ser obedientes a las instrucciones que el Señor nos dejó en su palabra. Ahora continúa diciendo Pablo en el verso 2 del texto base: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Aquí entramos al segundo punto de la enseñanza, porque los hijos deben honrar a sus padres. Ahora, aquí Pablo, mis hermanos, está exponiendo un segundo mandamiento para los hijos, el cual está relacionado con la instrucción que el Señor le dio al pueblo de Israel por medio de Moisés. A la primera generación cuando salieron de la esclavitud de Egipto, y esto fue por medio de los 10 mandamientos que encontramos en Éxodo, capítulo 20, versos 1 al 7. Sin embargo, Moisés después le repite estos mandamientos a la segunda generación en Deuteronomio, capítulo 5, versos 6 al 21, porque la primera generación fue rebelde y desobediente a Dios.
Por eso fueron desechados y no entraron a la tierra prometida. Sin embargo, dentro de los 10 mandamientos encontramos primeramente cómo cuidar la relación de los hombres con Dios. Y veamos esto en Éxodo capítulo 20. Vayan en su Biblia ahí. Éxodo capítulo 20, y vamos a empezar a leer a partir del verso 3 al 5, porque aquí vamos a encontrar los primeros 2 mandamientos que el Señor le dejó al pueblo de Israel. Éxodo 20, capítulo 3. Y aquí vamos a ver la instrucción en relación a los dioses ajenos. Dice la Escritura: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Entonces es claro que no debería haber Dios alguno que interrumpiera su relación entre Dios y el pueblo. Derivado a que en Egipto ellos estaban rodeados de muchos ídolos que adoraban o veneraban el pueblo o los egipcios. Y los israelitas necesitaban desecharlos para no traerlos arraigados en su corazón, como desafortunadamente sigue pasando dentro del cristianismo. Porque ciertamente no tenemos una figura a la cual le damos veneración. Sin embargo, en el corazón de muchos cristianos hay ídolos que se interponen en su relación con Dios, como puede ser la esposa, los hijos, el trabajo, un deporte, una mascota, incluso un pastor. Así que tengamos cuidado de no caer en la idolatría, porque un ídolo es todo aquello que se interpone entre nosotros para afectar nuestra relación con Dios, y de esa forma no le demos la honra y la adoración que Él se merece. Ahora, el 3er mandamiento está relacionado a que no se tome el nombre de Dios en vano, como lo menciona Éxodo 27. Dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Por ese motivo, muchos israelitas tenían miedo incluso pronunciar el nombre de Dios, el cual en su original no tenía vocales, solo era Yahweh, es decir, la Y, la H, la V y la H. Por eso no lo mencionaba, para no violar este mandamiento, o por miedo. Ahora, el 4º mandamiento está relacionado al día de reposo, en Éxodo 20, versos 8 al 11, que nos dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ese era el motivo por el cual los israelitas dedicaban el 7º día a Dios, es decir, el sábado. Ahora, los 6 mandamientos restantes fueron dados al pueblo de Israel para la protección dentro de una comunidad. Estos primeros 4 están en relación del hombre con Dios. Y ahora los siguientes 6 es para la relación que hay como parte de una comunidad, donde el 5º mandamiento está relacionado con la honra de los hijos hacia los padres. Dice Éxodo 20:12: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahora, el 6º mandamiento está relacionado al asesinato. Dice Éxodo 20:13: no matarás. El 7º mandamiento está relacionado a la infidelidad en el matrimonio,
Por eso dice en Éxodo 20:14, no cometerás adulterio. El octavo mandamiento está relacionado al robo, por eso nos dice Éxodo 20:15, no hurtarás. El noveno mandamiento está relacionado con el falso testimonio, por eso dice en Éxodo 20:15, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el décimo mandamiento es en relación a la codicia. Por eso dice en Éxodo 20:17, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Estos, mis hermanos, fueron los 10 mandamientos que el Señor les dio al pueblo de Israel, los cuales al día de hoy siguen vigentes. Pero con una pequeña variación en relación al día de reposo, porque la iglesia no se reúne los sábados, sino los domingos en conmemoración a la resurrección de Jesucristo. Pero de ahí en fuera, todo aplica a nuestra nueva vida en Cristo o a nuestra vida en Cristo. Porque en Cristo, igualmente, no debemos tener dioses ajenos delante de Él para venerarles. Tampoco debemos tomar el nombre de Dios en vano, es decir, como si fuera algo inútil. De igual forma, debemos apartar mínimo un día para venir a adorar y glorificar a Dios. Debemos honrar a nuestros padres dándoles respeto y obediencia. No debemos ser asesinos, no debemos ser infieles en el matrimonio, no debemos robar, no debemos dar falso testimonio o ser testigos falsos y tampoco debemos ser codiciosos con las pertenencias de nuestro prójimo. Si se dan cuenta, los 10 mandamientos están vigentes en el cristianismo. Y nuestra responsabilidad en Cristo es ser obedientes a esos mandamientos, porque son instrucciones de nuestro Padre Celestial. Ahora, Pablo, mis hermanos, toma el 5º mandamiento de la ley y lo presenta en la vida familiar como un primer mandamiento con promesa, cuando dice en el verso 2 del texto base, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Ahora, cuando hablamos de una promesa, nos referimos a un acuerdo de hacer algo en el futuro. Por ejemplo, imaginemos que estamos en el trabajo y se acerca nuestro jefe y nos dice, si me ayudan a sacar la producción de este mes, les daré un bono extra cuando termine el mes. Entonces, esto nos habla de una promesa futura. Sin embargo, habrá un condicionante. Y el condicionante es sacar la producción del mes. Entonces, cuando hay una promesa, también habrá un condicionante por cumplir. Ahora, en este mismo sentido, Jesús dijo en Lucas capítulo 24, verso 49, se los ponemos en la pantalla. Dice Jesús, he aquí, le estaba hablando a sus discípulos, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Ahora, la promesa es de parte de Jesús que va a enviar al Espíritu Santo para que ellos sean investidos de lo alto. Sin embargo, el condicionante es que ellos se quedaran en Jerusalén. Y como fueron obedientes en Pentecostés, fueron investidos del poder del Espíritu Santo para hablar las maravillas de Dios a todos los que estaban ahí reunidos. Entonces la promesa llegó por medio de la obediencia. Y lo que Pablo nos dice en el texto base es que si nosotros como hijos honramos a nuestros padres, es decir, les damos respeto, les damos obediencia, les damos aprecio, les servimos, entonces habrá una promesa, y la promesa Pablo la describe en el verso 3 del texto base, donde nos dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre esta tierra. Ahora Pablo, mis hermanos, aquí vuelve a tomar una escritura de la ley para que sus oyentes entendieran que esto no era algo nuevo, sino era algo que Dios ya había establecido en su palabra.
como lo vemos en Deuteronomio capítulo 5, verso 16, se los ponemos en la pantalla. Dice aquí la Escritura: honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces es claro que la instrucción es honrar a los padres y la promesa es prolongar los días en esta tierra y que nos vaya bien. Así que si queremos ser de larga vida y que nos vaya bien, desde niños debemos aprender a honrar a nuestros padres. Sin embargo, mis hermanos, para que los hijos aprendan a honrar a los padres, Pablo les da un mandamiento ahora a los padres en el verso 4 del texto base, donde nos dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y aquí entramos al tercer punto de la enseñanza. Esto es no provocar a ira a los hijos. Ahora, uno de los grandes errores que muchas veces cometemos los padres es que nunca le damos disciplina e instrucción a los hijos. Y por lo tanto, muchas veces creamos delincuentes, como lo menciona el autor del libro La familia desde una perspectiva bíblica, donde el autor menciona 10 mandamientos para crear delincuentes. Ahora, les voy a leer estos 10 mandamientos para que identifiquemos si estamos en alguno de estos supuestos como padres. Dice el mandamiento número 1. Dé al niño todo lo que desea, así crecerá con la idea de que el mundo le pertenece. Mandamiento número 2. Cuando diga palabras feas, celébralo con risas. Esto le hará pensar que es ingenioso y esto le alentará a aprender más palabras ingeniosas, es decir, más groseras. Esa es la idea. Mandamiento número 3, nunca le des instrucción espiritual, espera hasta que sea mayor de edad y entonces déjelo decidir por sí mismo. Mandamiento número 4, evite el uso de la palabra incorrecto. Puede crearle un complejo de culpabilidad. Así, más tarde, cuando sea arrestado por robar un automóvil, creerá que la sociedad está en contra de él y que le persigue. Mandamiento número 5, recoja todo lo que deje tirado, libros, zapatos, ropa, hágale todas las cosas de modo que le acostumbre a echar toda la responsabilidad a otros. Mandamiento número 6, mantenga frecuentes peleas en presencia de los hijos para que no se vean tan afectados cuando el hogar se deshaga. Mandamiento número 7, déjelo que lean cualquier material impreso que llegue a sus manos, de modo que su mente se deleite en la basura. Mandamiento número 8, dele al niño todo el dinero que desea, no le permita ganarlo por sí mismo. Mandamiento número 9, satisfaga todo lo que le pide, comida, bebidas y comodidades. Ocúpense de complacer todos sus deseos sensuales. Y mandamiento número 10, póngase de parte de él y en contra de los vecinos, maestros y policías. Ahora, no sé si alguien se identificó con alguno de estos 10 supuestos, los cuales pueden llevar a los hijos por un camino incorrecto o a la delincuencia, como dice este autor. Ahora, para que esto no suceda en la vida de nuestros hijos o de los hijos, debemos de criarlos en disciplina y amonestación del Señor, lo cual de entrada ya es un gran reto. Sobre todo porque vivimos en un tiempo donde todo lo queremos rápido y express. Por ejemplo, si tenemos ganas de comer una pizza, comida china, sushi, una hamburguesa o cualquier comida que se les venga a la mente, la encontramos en cualquier restaurante. Sin embargo, en el tiempo de nuestros abuelitos no era así. No era todo tan express, porque
ellos habían sido enseñados por sus padres a cocinar sus propios alimentos. Recuerdo que cuando mi abuelita vivía, y de hecho lo he comentado, cuando íbamos y la visitábamos y nos decían, ¿tienen ganas de un caldito de pollo? Sí, abuelita, agarran esa gallina, la agarraba y nos preparaba un caldito de pollo. Ahora, ciertamente ahora no se pueden tener animales en las casas, como antes lo tenían nuestros abuelitos. Sin embargo, el principio de hacer las cosas por uno mismo cada vez es menos en nuestra generación. De hecho, supe de un matrimonio que cuando mandó construir su casa, la planeó sin la cocina integral, sin tener cocina integral. Porque a final de cuentas, ellos dicen, todo lo encontramos en la calle. Y esa es la parte de la mentalidad que estamos viviendo en nuestra generación. Todo es precio, todo lo alcanzamos, todo lo tenemos a la mano. Y como padres, no instruimos a nuestros hijos ni siquiera para que se cocinen un huevo, porque decimos, se pueden quemar. Y cuando los hijos llegan a los 20 años, tampoco harán un huevo para no quemarse. Esto es un gran error que a veces cometemos los padres cuando nuestra responsabilidad es instruir a los hijos para capacitarlos a enfrentar esta vida. Sin embargo, lo primero que debemos entender es que necesitamos ser pacientes, porque los hijos no aprenden a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, porque va a ser un trabajo de todos los días. Por ejemplo, para que los hijos aprendan a recoger los juguetes, vamos a necesitar que estar con ellos una y otra vez, enseñándoles dónde deben de poner sus juguetes para que no los dejen todos regados. Y esto es con la finalidad de que ellos aprendan para que no nos dejen un trabajo extra a nosotros los padres. Porque al rato ahí andamos los padres recogiéndole todo el cochinero que dejaron los hijos. Definitivamente, mis hermanos, va a ser un trabajo de mucha paciencia, pero también de instrucción para que los hijos primeramente vean cómo se hace y después ellos lo hagan. Por eso es que el Señor nos habla de disciplina, la cual definitivamente no está relacionada exclusivamente al castigo, porque también se refiere a la instrucción o el entrenamiento que nosotros como padres les demos a los hijos para que crezcan en obediencia, pero de igual forma para que caminen en los caminos de Dios. Por eso el Señor le dijo a los israelitas en Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 9, se los ponemos en la pantalla. Dice el Señor, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahora, muchos padres solo se enfocan en la parte de escribir la palabra de Dios y ponerlas por toda la casa, lo cual es bueno. Pero para que los hijos puedan ellos crecer y entender lo que dice la palabra de Dios, nosotros como padres debemos de hacer lo que el Señor dice en el verso 7. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en la casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Esto significa o nos enseña que debemos estar hablando con ellos todos los días y en todo lugar, para que de esa forma ellos llenen su mente de la palabra de Dios y no lo hagan de las redes sociales como pasa en nuestros días. Porque es más fácil darle una tableta a un hijo que sentarse con él y enseñarle lo que Dios nos instruye en su palabra. Por eso Pablo habla primeramente de la disciplina, porque se refiere a la instrucción o entrenamiento que nosotros como padres les debemos de dar a los hijos, tanto en la palabra de Dios como en todas las cosas cotidianas del día a día, como lo es recoger unos juguetes. Ahora, si les damos la instrucción
y los hijos quieren seguir haciendo su voluntad, entonces entrará la disciplina por medio del castigo. Y aquí, mis hermanos, cada padre debe ser sabio cómo aplicar la disciplina, porque un medio es la vara para que sienta dolor. Y de esa forma deje la necedad, como lo dice la Escritura en Proverbios 22:15, que les ponemos en la pantalla. Dice aquí, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Entonces la vara es un medio para disciplinar a nuestros hijos cuando estén en rebeldía. Sin embargo, otro medio puede ser quitarles lo que ellos desean. Y aquí también vamos a tener que ser pacientes, porque van a llorar, se van a tirar al piso, pero deben entender que si son desobedientes habrá consecuencias. La realidad, mis hermanos, que el ser padre no es algo fácil, porque se requiere de mucho trabajo, pero si los instruimos bien y somos pacientes en todo el proceso, cuando nosotros seamos ancianos, ellos, mis hermanos, nos van a honrar, y cuidarán de nuestra vejez. Pero si los hijos no son instruidos y solo aprenden a centrarse en ellos, cuando lleguemos a la vejez, si nos va bien, nos van a aventar a un asilo para que pasemos el resto de nuestra vida. Pero si nos va mal, se olvidarán de nosotros, como actualmente viven muchos padres en su vejez, abandonados, solos y enfermos. Así que aprendamos a instruir a nuestros hijos con paciencia para que cuando lleguemos a la vejez, ellos también nos atiendan como paciencia, como lo aprendieron de nosotros desde su niñez. Amén, mis hermanos. Entonces, como conclusión a lo que vimos el día de hoy, salgamos de este lugar teniendo presente los siguientes 3 puntos. En primer lugar, como hijos debemos aprender a obedecer a nuestros padres estando atentos a su voz, porque son la autoridad que Dios estableció sobre nosotros en el hogar. En segundo lugar, como hijos debemos aprender a honrar a nuestros padres dándoles respeto, obediencia, aprecio y servicio para que nos vaya bien y seamos de larga vida en esta tierra. Y en tercer lugar, como padres, cuidemos de no provocar a ira a nuestros hijos, dejándoles de darle instrucción y corrección en base a lo que Dios nos dejó en su palabra. Es decir, hay que darles instrucción en base a lo que el Señor nos dejó en su palabra para que sean hombres y mujeres de bien y crezcan con un corazón dispuesto a cuidar nuestra vejez con paciencia y con amor, como lo aprendieron de nosotros desde niños. Amén. Vamos a orar. Oh bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra que a veces es dura y nos habla fuertemente al corazón, al espíritu, primeramente para que no vayamos a ser desobedientes, no vayamos a ser como esos que tienen este trastorno espiritual, que están leyendo, que están escuchando palabras o sermones, pero no cambian su vida. Todo lo que alimentan lo desechan. Ayúdanos, Señor, a que no estemos en ese supuesto, Señor, sino que estemos diariamente leyendo tu palabra, meditándola, saboreándola, entendiendo la instrucción que tú nos estás dando, pero después para ponerlo por obra, Señor, porque es la única forma que tenemos para que podamos crecer espiritualmente. Así que, Señor, ayúdanos en esa área, la obediencia a tu palabra, Señor. Pero de igual forma, Señor, yo te pido que nos ayudes a ser hijos obedientes, porque tenemos un Padre Celestial, que eres tú, nuestro Señor. Ayúdanos a que seamos obedientes y de igual forma, ayúdanos a instruir a nuestros hijos en la obediencia, poniéndoles ejemplos, estando ahí con ellos, siendo pacientes, pero también perseverar, Señor, porque sabemos que los hijos van a llorar, se van a revolcar en el piso, pero tarde que temprano van a aprender
necesitamos ser pacientes en esa instrucción. Y en eso yo te pido, Señor, por los padres de esta iglesia local, ayúdales, Señor, dales esa sabiduría de lo alto para que puedan dirigir, instruir y modelar a sus hijos el Evangelio, para que los hijos de esta congregación crezcan, Señor, en tu Evangelio, pero primeramente aprendan a honrar y obedecer a sus padres, Señor. Porque al final de cuentas tu palabra dice, no lo digo yo, tu palabra dice que aquí hay una promesa. Y todos queremos que nuestros hijos sean de larga vida y que les vaya bien. Pero como padres necesitamos instruirlos. Así que gracias, Señor, por este mensaje. Gracias, Señor, por tu iglesia. Y ayúdanos, Señor, a perseverar y seguir adelante como hijos tuyos. En el nombre de Jesús te lo pido, para tu gloria y para tu honra. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, vamos ahora.